Muy bien, pues vamos a continuar viendo ahora la condicionalidad reforzada. La condicionalidad reforzada constituye el pilar fundamental de la arquitectura verde del PK. Es vital aclarar un concepto erróneo común. La condicionalidad no es una ayuda remunerada, sino que es un conjunto de normas y estándares obligatorios que todo beneficiario de la PAC debe cumplir para percibir íntegramente las subvenciones. Se denomina reforzada porque en este periodo integra y eleva la ambición de lo que antes eran requisitos separados, la antigua condicionalidad y el pago verde o greening. Prácticas que antes pues, se pagaban aparte, como por ejemplo la rotación de cultivos, ahora pasan a ser la línea base mínima obligatoria para poder cobrar cualquier ayuda. Es decir, el punto de partida ambiental ahora es mucho más exigente. Bueno, estructuralmente se divide en dos bloques. De una parte, los requisitos legales de gestión, que son normas derivadas de directivas y reglamentos de la Unión Europea, que ya existen fuera de la PAC, pero que se vigilan a través de ella, que van a cubrir áreas como la Directiva de Nitratos, la Red Natura 2000, aves y hábitat, la seguridad alimentaria o el bienestar animal, entre otras. Bueno, y de otra parte tendríamos las buenas condiciones agrarias y medioambientales, las BECAM, que van a ser estándares técnicos de nueva creación para proteger el suelo, el agua y el clima. Bueno, una de las implicaciones jurídicas más potentes es la doble penalización. Si un agricultor comete una infracción ambiental, por ejemplo, contaminar un acuífero con purines, se enfrenta a una multa administrativa de la autoridad ambiental correspondiente y simultáneamente a una reducción proporcional de sus ayudas de la PAC. Además, el PCAP introduce la condicionalidad social, vinculando las ayudas al respeto de los derechos laborales de los trabajadores agrarios, una innovación histórica que refuerza la dimensión humana de esta política. Bueno, como técnicos, en la labor de asesoramiento es aquí de carácter preventivo, evitar incumplimientos que pongan en riesgo la viabilidad financiera de la explotación. Bueno, las BECAM son los estándares técnicos que materializan la protección del medio natural en la finca. En el PCAT de España se han definido 10 normas adaptadas a nuestra realidad agroclimática. Vamos a ver las más relevantes para el caso español, ¿no? De una parte tendríamos la que van de la 1 a la 6, que serían las relativas a la protección del suelo y carbono. Dado que la erosión es el principal problema ambiental en España, estas normas van a ser críticas. La 3, por ejemplo, prohíbe la quema de rastrojos para preservar la materia orgánica. La 5 limita el laboreo en suelos con pendiente para evitar la pérdida de suelo fértil. Mientras que la 6 obliga a mantener una cobertura mínima de suelo en los periodos más sensibles, en el invierno, para evitar dejar la tierra desnuda ante las lluvias. Bueno, con relación a protección del agua, que tendríamos la 4 y la 10. La 4 exige la creación de franjas de protección de al menos 5 metros en los márgenes de los ríos, donde va a quedar prohibido el uso de fertilizantes y fitosanitarios. Por su parte, la 10 prohíbe fertilizar en suelos saturados de agua o inundados para evitar la lixiviación de nitratos hacia los acuíferos. Bueno, y con relación a biodiversidad y paisaje, tendríamos las 7, 8 y 9. La 7, por ejemplo, impone la rotación de cultivos para mejorar la calidad del suelo. Especial atención va a merecer la 8, que obliga a destinar un porcentaje de la tierra de cultivos a elementos no productivos, como por ejemplo barbechos, lindes o setos, que sirvan de refugio a la fauna y a polinizadores. Bueno, y finalmente la 9 protege los pastos sensibles en zonas de la Red Natura 2000, prohibiendo su arado o conversión. Bueno, pues estas 10 siglas van a ser importantes ya que van a constituir el código de conducta ambiental que va a regir en el medio rural. Su cumplimiento es el que garantiza que la PAC siga teniendo legitimidad social ante el contribuyente europeo. Bueno, vamos a pasar a ver la gobernanza multinivel. Muy bien. Bueno, pues gestionar un plan único en un estado tan descentralizado como es el español es un reto de casi ingeniería administrativa. El PCAP establece un modelo de gobernanza multinivel que está diseñado para conjugar la exigencia europea de unidad con el reparto competencial interno.
En este nivel, el Ministerio de Agricultura, a través de la Secretaría General, actúa como Autoridad Nacional de Gestión. Es el único interlocutor válido ante la Comisión Europea y va a ser responsable de la comunicación institucional y de asegurar que el plan en su conjunto cumple con el marco de rendimiento. En el nivel autonómico, las comunidades autónomas son las autoridades regionales de gestión para las intervenciones del FEADE, el relativo al desarrollo rural que habíamos comentado. Dado que tienen competencia exclusiva en agricultura, son ellas las que diseñan y ejecutan las convocatorias de ayudas en su territorio, seleccionan a los beneficiarios y gestionan los fondos, reportando sus avances a la autoridad nacional. Bueno, también como pieza clave del engranaje aparece el Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, como organismo de coordinación. Su función va a ser armonizar los criterios de control, pago y penalización entre todos los organismos pagadores autonómicos, evitando que un agricultor en Andalucía reciba un trato distinto a uno en Galicia ante el mismo supuesto de hecho. Bueno, y finalmente tendríamos el Comité de Seguimiento que garantiza la transparencia y participación. Está integrado por el Ministerio de Agricultura, las comunidades autónomas, la Comisión Europea sin voto y los socios económicos y sociales, sindicatos agrarios, ONG ambientales, etc. Va a supervisar anualmente el progreso del plan y emite dictámenes sobre sus posibles modificaciones. Bueno, para nosotros entender esta cadena de mando va a ser vital para saber a qué administración dirigirse y qué normativas específicas, estatales o regionales, van a ser de aplicación en cada caso. Bueno, vamos a pasar, como ya habíamos adelantado, a ver los objetivos ambientales mediante el análisis DAF. Bueno, pues el diseño de la estrategia ambiental del PCAP se fundamenta en un diagnóstico técnico exhaustivo denominado análisis DAFO. Es decir, se conoce debilidades, una tabla en la que se interaccionan las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Bueno, pues aquí hay que dominar tres vectores principales. Primero, el objetivo que habíamos comentado, el 4, de cambio climático. El DAFO señala que el sector agrario es responsable del 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, principalmente por la ganadería y también por la fertilización. La gran debilidad es el bajo carbono orgánico en nuestro suelo, pero la gran fortaleza es nuestra gran superficie forestal y los cultivos leñosos, que actúan como sumideros de carbono. La necesidad detectada es la adaptación climática y el fomento de lo que se conoce como el carbon farming, ¿vale? O el farmeo de carbón. Bueno, pasando al objetivo quinto, tendríamos los recursos naturales. Aquí el diagnóstico es un poquito más alarmante, ¿no? La erosión es calificada como el principal problema ambiental del suelo en España, con el riesgo de una desertificación irreversible. Sin embargo, somos líderes en tecnología de riego localizado. La necesidad que se detecta es optimizar el uso del agua y proteger la estructura del suelo. Bueno, pues comentar también el objetivo 6, el de biodiversidad, en el que la debilidad clave es el declive de las aves agrarias, ¿vale? Como por ejemplo el aguilucho cenizo, aves que nidifican en terrenos agrícolas, y el estado desfavorable de muchos hábitats. Por contra, España es el país con mayor diversidad y superficie de la red Natura 2000 en toda la Unión Europea. Aquí la gran amenaza es el abandono de la gestión forestal, que matorraliza el paisaje y dispara el riesgo de grandes incendios. Bueno, pues de este análisis emanan las necesidades que justifican las ayudas forestales y agroambientales. Preservar sistemas de alto valor natural, como por ejemplo las dehesas. Fomentar la gestión forestal sostenible y potenciar la conectividad ecológica. Cada intervención del PCAP es en realidad una medicina técnica diseñada para curar estas debilidades o mitigar esas amenazas que se han diagnosticado a través de ese análisis. Bueno, pues para finalizar, vamos a hablar sobre las intervenciones en Andalucía. Bueno, pues en el marco del segundo pilar en Andalucía, las intervenciones bajo el artículo 70 del reglamento son de vital importancia. Se trata de compromisos medioambientales y climáticos de carácter voluntario. Jurídicamente no son ayudas para inversiones físicas, sino primas anuales destinadas a compensar al agricultor
por el lucro cesante y los costes adicionales derivados de aplicar prácticas que van más allá de lo que establece la normativa. Andalucía, en concreto, ha priorizado líneas estratégicas para su territorio. Primero, producción ecológica, es decir, se apoya tanto la conversión como el mantenimiento, priorizando sectores con gran impacto ambiental y comercial, como por ejemplo el olivar, los cítricos, los frutos secos o la ganadería extensiva. En el ámbito de la conservación de la biodiversidad, va a destacar la ayuda a la apicultura, valorada no por la miel, sino por el servicio ecosistémico de polinización de la flora silvestre. También la protección de las razas autóctonas en peligro de extinción, que son fundamentales para mantener el acervo genético andaluz en sistemas de pastoreo. Bueno, y finalmente mencionar los sistemas de alto valor paisajístico. Se han diseñado intervenciones a medida para sistemas frágiles, como por ejemplo el cultivo de la uva pasa en la Sarquía malagueña, que tiene unas pendientes extremas. También para el cultivo de cereales en zona cepa, para proteger a las aves esteparias, o el olivar tradicional de montaña, cuyo abandono supondría realmente una pérdida irreparable del suelo y del patrimonio. Bueno, para nosotros o para un técnico, estas ayudas van a representar un contrato verde de 5 años de duración donde el agricultor se convierte en un gestor del paisaje. El seguimiento de estas intervenciones va a tener que ser riguroso, ya que se basan en compromisos verificables anualmente que alimentan los indicadores de resultado del PCAP, que ya hemos comentado eran muy importantes. Bueno, mientras que según el artículo 70 se paga por la gestión, el artículo 73 del reglamento habla sobre financiar la creación o mejora de activos físicos mediante ayudas de capital. En una comunidad donde más del 50% es forestal, estas intervenciones son la columna vertebral de la resiliencia andaluza. Bueno, aquí en Andalucía las líneas maestras van a incluir prevención de incendios, que es la intervención más potente presupuestariamente, que financia infraestructuras de defensa como áreas cortafuegos, puntos de agua y la mejora de caminos forestales para el acceso de los medios de extinción, además de tratamientos agrícolas preventivos, clareos, podas, desbroces, etc. Luego, con relación a la restauración y forestación, que se centra en la recuperación de terrenos incendiados y en la creación de nuevas masas arboladas, con un mandato legal estricto. El uso de especies autóctonas resilientes al estrés hídrico, como por ejemplo, especies mediterráneas como la encina, los alcornoques o los acebuches, para garantizar además la adaptación al cambio climático. Bueno, de otra parte tendríamos inversiones no productivas, y este concepto jurídico va a ser clave. Se refiere a inversiones que no generan una rentabilidad económica directa para el propietario, sino que lo que producen es un bien público ambiental. Ejemplos de esto son la restauración de muretes, de piedra seca, la creación de charcas para la fauna silvestre o la plantación de setos en lindes para fomentar a los polinizadores. Bueno, y finalmente comentar sobre el desarrollo rural, en el LEADER, que fuera de lo forestal, este artículo 73 financia infraestructuras básicas en los pueblos como la conectividad digital, energías renovables locales y patrimonio cultural, que va a ser fundamental para combatir la despoblación en esta zona. Bueno, pues vamos a destacar que estas ayudas requieren proyectos técnicos firmados y están sujetas a un control de ejecución física muy estricto, ya que se basan en el pago por inversión realizada y justificada. Bueno, pues ahora sí vamos a acabar con viendo las condiciones de admisibilidad, que es una cuestión muy, muy importante. Vamos a ver que los requisitos de admisibilidad que determinan la capacidad jurídica para percibir las ayudas en el medio forestal. No todo terreno con árboles es elegible. El sistema exige una seguridad jurídica y técnica absoluta. Primero, la admisibilidad territorial se verifica a través del SIGPA. El recinto debe tener asignado un uso compatible, típicamente el forestal, o usos agrosilvopastorales, como por ejemplo pastor gustivo o pastor volado. Especial relevancia tiene la dehesa, donde la Ley 7/2010 para la dehesa en Andalucía permite una doble admisibilidad. Para ayudas directas se usa la superficie ajustada por coeficiente, pero para ayudas forestales se usa la superficie real de actuación.
Bueno, en segundo lugar tendríamos la admisibilidad del beneficiario, que exige que los titulares privados, ayuntamientos o asociaciones demuestren la capacidad de gestión sobre el terreno. Se excluyen los terrenos gestionados directamente por la administración autonómica para evitar la autofinanciación. Bueno, y tercero y quizá lo más importante, por lo menos desde el punto de vista de los técnicos, sería la planificación forestal. El PCAP no financia actuaciones improvisadas. Para superficies superiores a 10 hectáreas va a ser obligatorio contar con un instrumento de ordenación forestal, ya sea un proyecto de ordenación o un plan técnico aprobado y vigente. En el caso de las dehesas, el documento preferente va a ser el plan de gestión integral. Cualquier actuación solicitada debe estar programada expresamente en estos planes, en uno de ellos. Bueno, y ya finalmente, todas las inversiones deben respetar el principio de NSH, Do No Significant Harm, no hacer daño importante, ¿no? Lo que, por ejemplo, o daño grave, ¿no? Lo que prohíbe taxativamente la introducción, por ejemplo, de especies invasoras, o talas injustificadas, o cualquier actuación que pueda degradar el suelo. Bueno, como se ha podido ver, la PAC ha transitado de un sistema de pago por superficie a un sistema de pago por gestión planificada y responsable del patrimonio natural.